Buenos días, niños. Ahora vamos a ver el curso de personal social. En él vamos a ver acerca de la cultura tiahuanaco. Pero antes de empezar, quiero recordarles un poquito la clase anterior. Recuerden que habíamos desarrollado la cultura nazca. Entonces, habíamos visto que su ubicación era en Ica, que ya era un gobierno teocrático militarista, ¿no? Su cerámica era muy bonita, era polícroma. También utilizaban la técnica de horror al vacío, que era pintar toda la cerámica, sin dejar ningún espacio en blanco. También vimos su economía, que como todas las culturas pre-incas, la base de su economía fue la agricultura. Además fueron extraordinarios ingenieros hidráulicos, ¿no es cierto? Considerados como los mejores del Perú antiguo, ya que construyeron canales de regadío y emplearon técnicas muy importantes ya que no había suficiente agua porque se desarrolló en un lugar desértico, ¿no? Y empleaban el agua del subsuelo. También vimos que destacaban que fueron considerados los mejores astrónomos. Ellos hicieron las líneas de Nazca, ¿no? Que eran considerados como un calendario astronómico por María Reich, que fue una estudiosa que dedicó casi 40 años de su vida a estudiar estas líneas, ¿no? Finalmente vimos que tenían en su religión, tenían un Dios supremo, ¿no? Que era un ser antropomorfo, o sea, que era felino, pez y ave, ¿no? Que tenía estas características. Además, ellos acostumbraban tener cabezas trofeo. Y recuerdan ustedes que estas cabezas trofeo eran la cabeza de las personas a las que derrotaban, ¿no? En las luchas de conquista que tenían. Las disecaban, les sacaban toda la parte interior del cerebro, ¿no? Y simplemente se colgaban eso como un trofeo en la cintura. Ahora vamos a ver, como les decía, la cultura tiahuanaco. Es importante que podamos ver las características de cada cultura y poder diferenciarlas, ya que cada una de ellas aportó sus conocimientos a la síntesis que fue el imperio inca, ¿ya? Y la cultura tiahuanaco tuvo mucha influencia también dentro de lo que es la formación del imperio inca y las características culturales que ellos tuvieron. Vamos a ver la ubicación. Dice, se desarrolló al sur del lago Titicaca, en la meseta del Collao. Por favor, aquí yo quiero aclarar. Hay algunos niños que ponen meseta del Callao y no es Callao, es meseta del Collao, ¿ya? En Puno. Abarcó las zonas de Perú y Bolivia. Aquí ustedes pueden ver en el mapa, ¿sí? Que abarca las zonas de Perú y Bolivia. Vamos a ver, su descubridor fue Pedro Cieza de León, ¿ya? Pero fue estudiada científicamente por Max Uhle. Dentro de las manifestaciones culturales de la cultura tiahuanaco vemos el gobierno. Ya la cultura anterior también habíamos visto que era teocrático militarista. También así es la cultura tiahuanaco. Es decir, que gobernaban sacerdotes y militares. ¿Ya? Eran considerados como la élite, ¿no? La clase superior, dominante, que desempeñaba funciones militares, políticas y religiosas. Dentro de las manifestaciones culturales, también tenemos la cerámica tiahuanaco, que es muy característica. Dice, fue polícroma, que quiere decir que emplearon muchos colores. Usaban decoraciones geométricas. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunas decoraciones dentro de esta cerámica. Dice,
de felinos, aves, peces, serpientes, etc. El hueco característico es el quero o vaso ceremonial, ¿no? Que se empleaba para las ceremonias religiosas que tenían ellos. Dentro de la economía de la cultura tiahuanaco, podemos ver que desarrollaron principalmente la agricultura de altura. Ahora hay que tener en cuenta que en este lugar hacía mucho frío y durante las noches en muchas ocasiones ocurre el fenómeno que se llama la helada, ¿no? O sea, hace tanto frío que marchita a las plantas. Si por más que la planta ya esté a punto de dar fruto, esta puede secarse. Entonces ellos emplearon técnicas a través de los huachaques, ¿no? A través de las cuales conservaban el calor en el agua que generaban ahí. Como les decía, conservaban el calor. O sea, los huachaques eran como tierras hundidas en el que colocaban un poco de agua también y el calor del día se almacenaba en el agua y durante la noche se liberaba ese calor, haciendo que la planta no se seque por el frío extremo. ¿Ya? Dentro de los cultivos que realizaron fue la papa, el oyuco y la quinoa. Para poder almacenar todos estos productos, utilizaron técnicas muy importantes. Por ejemplo, deshidrataban la papa y la secaban al sol. En la misma forma que también lo hacían con la carne. Cuando la carne se sala y se expone al sol, se deshidrata. Acá podemos observar cómo es que la papa, al secarse, ¿no?, se convierte en chuño. Y la carne salada y secada al sol se vuelve charqui, ¿ya? De repente algunos de ustedes también hayan probado esta carne seca. Generalmente se come en oyuquito con charqui, ¿no? O algunas sopas también que son elaboradas con esta carne. También tal vez algunos de ustedes hasta ahora hayan podido probar lo que es el chuño, el picante de chuño. Entonces ellos emplearon estas técnicas para conservar la papa y la carne. Dentro de la economía también vemos que desarrollaron la ganadería de camélidos, las alpacas y las llamas. Miren, aquí por ejemplo podemos observar una llamita, ¿no?, que también es un animal que es de carga y también se puede consumir su carne. Yo cuando iba de viaje, en la calle, así en los restaurantes, había comidas preparadas o elaboradas con llama y con alpaca, ¿no? Su carne es un poco más intensa, parecida a la del carnero, pero es muy agradable y además tiene muchas proteínas, ¿ya? Entonces, es un animal muy utilizado, tanto para la carga, el transporte y también utilizan su carne para el consumo y su pelaje también. Y acá podemos observar a la vicuña, ¿ya? Perdón, a la alpaca. También en el caso de la alpaca es utilizada su lana, ¿no?, que con ella se pueden elaborar finos tejidos. ¿Ya? Vamos a continuar. En cuanto a la arquitectura, era lítica, monumental. ¿Qué quiere decir? Que utilizaban grandes bloques de piedra labradas y pulidas. En sus construcciones ellos emplearon la piedra. Además, usaron el bronce en la unión de las piedras. ¿Qué quiere decir? Que para unir una piedra con otra utilizaban grapas y estas grapas estaban hechas de bronce. Aquí tenemos como ejemplo el Palacio de Calasasaya.
y las chulpas. Las chulpas eran cementerios para la clase dominante, ¿no? Ahí guardaban los cuerpos funerarios, ¿no? En posición fetal. Y estas chulpas principalmente eran para la clase dominante, no para el pueblo. ¿Niños? Finalmente vamos a ver acerca de la religión y la escultura. Dice, su dios principal fue Huiracocha, o dios de las varas. También es conocido como dios de los báculos. Miren, aquí en la portada del sol está la escultura y podemos observarlo aquí al costadito como este dios de los báculos tiene aquí dos varas, una a cada lado. ¿Ya? Dice, el mismo que fue representado en la famosa portada del sol. Esta es la portada del sol y este es el dios Huiracocha, ¿ya? Que fue esculpida en piedra. Muy bien, niños. Eso es con respecto a la cultura tiahuanaco. Es importante que resalten las características, tanto en la ubicación, Meseta del Collao, quien lo descubrió, Pedro Cieza de León, ¿ya? Gobierno teocrático militarista, o sea, gobernada tanto por sacerdotes y militares. Su cerámica polícroma, el huaco característico, el quero. Dentro de la actividad económica principal tienen la agricultura. Recuerda que ellos almacenaron o conservaron la papa disecándola, convirtiéndola en chuño, y hicieron lo mismo con la carne, que la salaban y la secaban al sol, que era el charqui. También desarrollaron la ganadería de alpacas y llamas. Y finalmente vimos la arquitectura, ¿no? Que se dice que utilizaron piedras grandes en las construcciones y utilizaron grapas para unir estas piedras. Dentro de esta diapositiva que vemos, que es la última, vemos la escultura del dios Huiracocha, ¿no? En la portada del sol. Muy bien, chicos, eso es todo. Traten siempre de estar repasando para que puedan recordar esta información. Cuídense mucho. Chau, chau.